Hola a todos amigos de Lute, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer un review de esta maravillosa guitarra, como pueden ver aquí, de Lutería Hernández. Y les vamos a estar contando los detalles de este maravilloso instrumento. Bueno, como ya se dieron cuenta, es un modelo estilo Telecaster. Es bien tradicional, bien vintage, por decirlo de alguna forma. Y vamos a estar viendo todos los detalles del instrumento. eh, Escala 25/5. Y bueno, vamos a partir por el brazo. El brazo está hecho de maple, de arce, que es la madera tradicional en el fondo de estos instrumentos. Y aquí lo que vale la pena destacar es que no hay un diapasón ahí, si se fijan, si se alcanza a notar, no hay un diapasón pegado en la guitarra. Por lo tanto, esto es una sola pieza de maple, no hay aquí un diapasón pegado. Y que también es la forma tradicional de esa época de fabricación de estos brazos. Obviamente, porque como eran todos de maple, en el fondo no tenía sentido hacer un paso extra de pegar un diapasón. Después, cuando aparecieron los diapasones de palo rosa, etcétera, en el fondo los brazos tenían que adecuarlos para eventualmente después pegar un diapasón. Y después incluso le pegan el diapasón de maple. O le pegan el diapasón de maple. Pero este es de una sola pieza. Si se fijan acá, el tensor de la guitarra está puesto por atrás, por lo tanto. O sea, como no hay un diapasón, en el fondo el tensor tiene que ser puesto por atrás. Y que está abajo esta lámina de nogal, que también es la madera tradicional de estos instrumentos. Y si se fijan, el tensor se ajusta por acá. El tensor se ajusta desde el lado del cuerpo. Por lo tanto, esto quiere decir que no se ajusta desde el lado del brazo. Entonces aquí no hay un tensor en el fondo. Esto tiene el beneficio de que aquí, al no haber un tensor, en el fondo aquí hay más madera. Las nuez se están descansando. Si se fijan, el tensor llega como puesto por acá, como al traste 1 más o menos. Entonces la nuez está descansando sobre 100% madera, lo que lo hace más resistente mecánicamente. O sea, en caso de una caída o lo que sea, esto aguanta un poco más que si tuviera el tensor puesto por aquí. Y también la nuez descansa sobre mayor materia, mayor masa, por lo tanto resiste mejor la vibración de las cuerdas, por lo tanto también tiene una mayor proyección del sonido y también mayor sustain que si tuviera el diapasón por ahí. O sea, pensó el tensor por ahí. La nuez es de hueso, obviamente. Y las clavijas son estilo vintage, son Goto, o sea, por lo tanto son de buena calidad, son muy estables a la afinación. Y son estilo vintage, es decir, si se fijan ahí, tiene ese formato de clavija y la cuerda se pone por enfrente, en vez de por un orificio que esté en el clavijero. A mi gusto personal, yo la verdad es que si uno no va a tener locking tuners, que sí me gustan, los que más prefiero, pero si uno no va a tener locking tuners, yo prefiero más este sistema. Porque cuando uno saca la cuerda, yo saco la cuerda de acá, no sé, quiero limpiar la guitarra, cambiar una cápsula, lo que sea, y quiero volver a poner las mismas cuerdas, es mucho más fácil con este sistema que con el sistema más moderno. Entonces, a las personas que les gusta meterle mano a su instrumento, lo que sea, este tipo de clavijeros yo diría que funciona mejor que los más modernos, en el fondo, cuando uno quiere hacer ajuste y todo. Bueno, aquí se fijan también del pisacuerda de estilo vintage en las primeras dos cuerdas. El perfil del brazo es bastante, yo diría, grueso. Si se fijan aquí, no hay una caída muy notoria en el fondo, aquí tampoco. Entonces es casi, yo diría que un par de milímetros, es casi el total que permite la madera en el fondo, es como que si esto fuera recto 100%. Entonces lo hace un brazo bastante grande, así como en el lenguaje de los luthieres es como es como este bate de béisbol en el fondo. Y eso tiene varios beneficios. Uno que también, similar a lo que acabo de explicar respecto de la nuez, en el fondo, como tiene mayor resistencia, más madera, en el fondo el brazo aguanta mejor las cuerdas, o sea, no absorbe tanto. Por lo tanto, también tiene mayor proyección y mayor sustain que si este mismo brazo tuviera menos. No es un brazo para hacer barridos, para hacer así como demasiada acrobacia, sino que es un brazo más bien para alguien que le gusta así como pegarle a la guitarra en el fondo, así como para tocar de ese estilo. Ya vamos a estar viendo ahí en algunos ejemplos de las cápsulas y todo. Esto también de que sea así de grueso el brazo, lo que permite en el largo plazo, porque las guitarras cuando están recién construidas todas funcionan, así que están bien construidas, pero la gran diferencia entre guitarra y guitarra es qué pasa en el tiempo, es decir, cómo va a envejecer esta guitarra.
en los próximos 5, 10, 15, 20, 25 años, 50 años. Y la verdad es que un brazo así, como el que acabo de escribir, con esta cantidad de madera y sin diapasón y así en el fondo, es un brazo que envejece bien, es muy estable en el tiempo, porque es un brazo que resiste en el fondo. Los brazos más delgaditos, cuando el tensor no está muy bueno o no tienen incluso algunos refuerzos de carbón o lo que sea, en el tiempo se empiezan a torcer más que un brazo que tiene mayor resistencia. Además de que el maple es una madera ya de por sí muy resistente. Los trastes son más bien estilo vintage, es decir, no son trastes jumbo ni nada. Están nuevos los trastes, obviamente, entonces está recién construida esta guitarra, por lo tanto no hay que rectificarla ni nada, está muy cómoda para tocar. Pero son trastes también, nuevamente, para tocar acordes, para tocar así como... En el fondo no son, al igual que el brazo, no es un brazo que esté pensado para tocar barrido, hacer ese tipo de cosas, o tocar metal, no sé, sino que es más bien un brazo para pegarle con más peso, diría yo. Bueno, el perfil del brazo es un perfil en D, es decir, está más plano acá atrás y tiene unos hombros bastante pronunciados, entonces en general el perfil en vez de ser en C, este es más como en D, es como más así, más plano atrás y tiene una caída ya llegando más cercano al borde. También ahí destacar, no sé si se va a notar demasiado en el video, pero tiene un detalle, los puntos del brazo en el fondo no son simplemente de un color, sino que tienen ahí un pequeño detalle estético de un colorcillo también que combina bien con la madera y con el maple en el fondo. Ahí se nota un poco bien. En el fondo tiene como un pequeño flameado que le combina bien a la guitarra. Lo último respecto del brazo es que el acabado del brazo es a la nitrocelulosa, es decir, que es la laca también tradicional vintage de estos instrumentos y que es esta laca que envejece vintage, es decir, se craquela, en el fondo tiene un envejecimiento que le da este look como más antiguo a los instrumentos versus el poliuretano, que es el acabado que se usa hoy día más moderno. En este caso esto es nitrocelulosa. Y además, bueno, si se fijan en el color del brazo, esto ya viene con un color, ¿no? En el fondo los brazos de Arce en general son más claros. Este ya tiene un tinte que se le pusieron ahí en la lutería. Pueden ver el video ahí de Nico explicando los distintos acabados de los brazos. Y en este caso tiene un tinte que ya lo hace ver como envejecido el brazo. Y además tiene el acabado nitrocelulosa, por lo tanto con el tiempo, con los años, en el fondo se va a ir craquelando y va a tener ese aspecto más vintage. Bueno, pasando al cuerpo de fresno, tradicional también de este tipo de instrumento. Aquí la gracia es que es un cuerpo está roasted, es de roasted swamp ash, lo que por lo tanto tiene este color más bien más oscuro. Y la gran gracia que tiene el cuerpo es que en este caso el acabado está hecho al aceite, es decir, no es una laca como la nitrocelulosa o el poliuretano, sino que es acabado al aceite, en este caso True Oil. Y la gracia que tiene este tipo de acabado en el fondo es que permite que la madera siga interactuando con el ambiente en el fondo. No así la nitrocelulosa o el PU, el poliuretano, que en el fondo uno tiene que sellar la madera y en el fondo la madera ya queda estable en términos de humedad o lo que sea, se mantiene mucho más estable también, pero si es que una madera que ya tiene mucha agua, en el fondo no va a seguir perdiendo agua. En este caso, el acabado del aceite permite que la madera siga interactuando con el medio ambiente y pierda o gane humedad dependiendo de cómo uno la cuide. Si uno la cuida en el fondo y la mantiene en condiciones de temperatura, humedad más o menos razonables, esta guitarra con el tiempo aún más debería ir mejorando y ganando propiedades acústicas en la madera. Entonces una guitarra que tiene harto potencial de envejecer muy bien. Dos posiciones, ahí bueno, tiene ese detalle también de clavijeros, o sea, perdón, de los knobs de los potenciómetros en ese estilo también medio vintage. Tres posiciones, brazo, dos y puente. Y también aquí tiene un pickguard o medio pickguard en el fondo para si alguien quiere golpear la guitarra también en el fondo cuidar esa parte del cuerpo, que sobre todo también pensando que es un acabado al aceite. Por atrás, bueno, tradicional, pasadores de cuerda, ahí viene con la placa Custom Chop de
de Lute. Y puente Moyotone, también estilo vintage Telecaster, que es decir que tiene estos 3 tornillos para ajustar la entonación en vez de uno por cuerda. La verdad es que en mi experiencia no es necesario tener los 6 para poder entonar bien una Telecaster. Con este tipo de puente funciona perfecto. Y también el último detalle interesante es que tiene estos straplocks, pero que no son locking, pero son de los grandes. Por lo tanto, yo en mi experiencia, ya teniendo esto, no es necesario cambiar esta pieza por un straplock que en el fondo no se salga, o que tenga un ajuste si uno quiere tocar en vivo, sobre todo. Ya con esto no es necesario. Con los normales sí es necesario, sobre todo a las personas que tocan en vivo, de los chiquititos, la verdad es que es recomendable cambiárselos por esto o por unos que sean con locking. Así que eso con el cuerpo. Vamos a poner ahí ejemplos específicos de sonidos, pero en el fondo, aquí se fijan, este es el sonido de la cápsula del puente, y que acá es interesante notar, son cápsulas Jet Pickups, que para los que no las conocen son cápsulas chilenas, que se las recomiendo mucho. Yo he probado varias Strato y Telecaster con estas cápsulas y la verdad es que sonan muy bien. Yo diría que compiten con cápsulas de gama alta. Y bueno, ahí les dejo la información de este set. Yo no soy tanto de cápsulas, así que no sabría interpretar demasiado esto, pero para los que les gusta el mundo de las cápsulas, ahí pueden ver los detalles. Sí, son del Nico 3 en vez de al Nico 5. Y aquí tienen más o menos 9 kilos de salida aproximado, 9.2 o 9.9 las cápsulas. Y aquí pueden ver pueden ver incluso hasta el tipo de alambre que se usó, la orientación magnética de las cápsulas, cuando tienen todos los detalles. Lo a destacar sí es que acá en esta cápsula, sobre todo, en general estas cápsulas vienen cubiertas. Si uno mira cualquier Telecaster, viene con la tapita en el fondo. En este caso no, en el fondo hay como está el cobertor, pero solo por alrededor en el fondo. Lo que hace es que el imán interactúe más directamente, no está con un cobertor en el fondo metálico, entonces interactúa más con la cuerda, por lo tanto tiene un brillo, tiene una cosa distinta que si tuviera el cobertor, que en el fondo le hace sonar un poquito más apagada la cápsula. Entonces, cápsula del brazo, posición del medio, ese como twang característico, y el puente. Muy tradicional Telecaster. Ahora vamos a ver ejemplos de sonido con cada cápsula, en el fondo en un estilo que sea acorde al sonido de la guitarra. Así que atentos.